Cómo en una misma película podemos tener dos versiones tan distintas de un mismo villano, teniendo a uno como un personaje completamente genérico y olvidable, y por otro lado a uno que realmente pone a prueba a nuestros héroes y terminamos interesándonos por él. Y no tiene nada que ver con su aspecto físico, que cambia de una a otra. Lo que cambia realmente entre esta versión de Steppenwolf y esta versión de Steppenwolf es lo que se denomina el principio del antagonismo. Pero para poder entender realmente qué es el principio del antagonismo, primero debemos ver dos cosas. Número 1, motivación. Establezcamos la motivación como lo que un personaje quiere, desea o busca. El villano, como cualquier personaje, en su primera aparición debe dar a entender, aunque sea un poco, de qué es lo que busca, qué quiere. En la Liga de la Justicia del 2017 nos encontramos con la primera aparición de Steppenwolf, donde ingresa a la escena junto con las Amazonas y que nos termina dejando algo confundidos. Miremos 2 minutos. Pero este diálogo del final me deja aún más confundido. ¿Qué significa eso? O sea, Steppenwolf necesita amor, tiene algún complejo por no ser querido, por haber sido rechazado. Al terminar la escena con las Amazonas, nos vamos sumamente confundidos con qué es realmente lo que desea este personaje, qué quiere, qué busca. Su madre está encerrada en la caja, necesita liberarla, quiere conquistar el mundo. ¿Qué es lo que quiere? En el Snyder Cut podemos ver la misma escena, entre comillas, antes de que alguno me mate en los comentarios, pero podemos ver cómo en una escena con un simple cambio de diálogo nos cambia completamente la perspectiva de qué nos quiere decir este personaje. Ya nos deja más tranquilos en el asiento de cómo va a seguir esto. The great darkness begins. Yes, we will find the others. Bien, nos vamos con una pregunta al menos. ¿Qué es la gran oscuridad? Y el sí nos da a entender de que hay más de estas y que va a buscar las demás. Quiere las 3. Como decíamos al principio, en la primera aparición el personaje debe mostrar, aunque sea un poco, qué es lo que quiere. Y a medida que avanza la película, debemos ir explorando poco a poco más profundo este concepto, entendiendo los por qué o incluso dándose la libertad de cambiar de opinión para buscar otro objetivo. En las ligas de las justicias, lo digo en plural porque no sé cómo decirlo para englobar a las dos, solo una de estas películas va indagando un poco más, poco a poco, de qué es lo que desea, qué es lo que busca, qué es lo que lo hace permanecer aquí. Primero tenemos esta escena de la Mujer Maravilla con Bruce Wayne, en donde mediante el recurso del flashback nos intenta explicar qué es lo que trae a Steppenwolf aquí, qué es, porque es el único mundo que perdió. Pero más allá de que nos suena raro, forzado, hasta simplista o cliché, es un error, porque contradice todas las preguntas que había hecho en su primera aparición. Entonces no lo busca su madre, sino que busca revancha, quiere que lo amemos, pero quiere destruirnos porque perdió antes. Esto nos termina dejando en la mitad de la película y aún no podemos entender qué quiere el villano. Lo único que entendemos es que es un villano más que quiere destruir el mundo, porque sí, porque es el malo. En el corte de Snyder vemos una jugada distinta, una jugada más prolija, y es que a medida que avanza la cinta no vamos a entender al villano mediante un flashback, sino que realmente vamos a pasar tiempo con él. Tenemos escenas únicamente de Steppenwolf lidiando con sus propios deseos y utilizando la caja madre como recurso para hablar con Dizad, y nos encontramos con que Steppenwolf está exiliado. Nos enteramos que Steppenwolf está exiliado, y no solo eso, sino que sin usar el recurso del flashback, que no está mal, no está mal para nada, pero mediante el recurso del diálogo es una manera más elegante de hacernos saber qué es lo que sucede con él. Mediante el diálogo terminamos viendo que Steppenwolf está exiliado, y no solo eso, sino que traicionó a Darkseid, que tenía un puesto relevante en su mundo, y terminó traicionando al líder de este. Terminamos dándonos cuenta que Steppenwolf quiere volver a casa, que su deseo es volver a casa. Y acá además es donde sucede el cambio de objetivo que había mencionado antes. En el principio Steppenwolf va a destruir la Tierra porque vemos que tiene una deuda con Darkseid por haberlo traicionado, pero al descubrir la ecuación antivida, este villano no va a destruir la Tierra solo por eso. Ahora él necesita a este mundo. La Tierra se volvió de ser un mundo más en otro día en la oficina para Steppenwolf hacer su boleto de regreso a casa. Y esto es
es importantísimo, porque más allá de que no queremos que el villano gane, terminamos entendiéndolo, logramos comprender al personaje. Más allá de que sea el antagonista porque la historia así lo necesita, logramos verlo como un personaje con un deseo claro. Solo quiere volver a casa. Llegamos a comprenderlo, a entenderlo, y llegamos a un punto clave, que es que Steppenwolf ya no desea la Tierra, sino que la necesita. Y esto nos lleva al segundo punto, antes de llegar al más importante, que es el principio del antagonismo. Pero ya lo vamos a revisar, quédate ahí, no seas ansioso, porque es clave primero entender este segundo punto, y es la competencia por el mismo objetivo. Según John Truby en Anatomía del Guión, un verdadero adversario no solo quiere evitar que el protagonista vea su deseo cumplido, sino que compite con él por el mismo objetivo. En el Snyder Cut, a simple vista pareciera que no sucede esto, ya que Steppenwolf va por ahí buscando las cajas madre y la liga lo persigue para detenerlo. Dos objetivos distintos, pero si miramos más de cerca, vamos a ver que en realidad están compitiendo por el mismo objetivo. Compiten por su hogar. Steppenwolf busca, quiere y desea volver a su hogar. Para eso necesita la Tierra, es su llave de regreso. Mientras que la liga busca, quiere y desea mantener su hogar, es su casa y necesitan defenderla. La única manera en que el protagonista y el adversario se vean obligados a entrar en conflicto directo una y otra vez a lo largo de la cinta es si compiten por el mismo objetivo. Podríamos decir que en la versión del 2017 esto también se cumple, ya que en esa versión de la película también compiten por lo mismo, por la Tierra. Error, error, error. ¿Por qué? Porque el objeto de deseo está puesto en distinto lugar. En medio de toda la confusión, ya que no es claro al 100%, intentamos entender el deseo de Steppenwolf como revancha, y como necesidad no tiene. Vuelve acá porque está enojado, ya que fue el único planeta que perdió. Aquí es revancha versus resistencia. En cambio, en el corte de Snyder es hogar versus hogar. Ni siquiera es que compiten por el mismo planeta, la Tierra versus la Tierra, es por algo más profundo, es hogar. Entonces, fíjate también qué importante es establecer el deseo de los personajes y su necesidad para terminar armando un conflicto que no solo tenga sentido, sino que además maneje una o dos subcapas, dándole profundidad y peso a este. Y esto sí, ahora nos lleva al último punto, el lugar donde realmente queríamos estar desde el principio del video, que es el principio del antagonismo. El principio del antagonismo dice que un personaje y su historia solo pueden resultar tan intelectualmente fascinantes y emocionalmente atractivos como lo permitan sus fuerzas antagonistas. Esto es lo que termina siendo al Caballero de la Noche una gran película, y es el Guasón. Cuanto más poderosas y complejas sean las fuerzas del antagonismo que se oponen al protagonista, que se oponen al personaje, más completos deben llegar a ser tanto el personaje / héroe como la historia. Una buena motivación agiganta la figura de nuestro villano y al mismo tiempo a nuestros héroes. ¿Y por qué nos metemos con el héroe si estamos hablando de los villanos? Porque todo va conectado. Un buen villano pone a prueba a nuestros héroes, llevándolos hasta el límite, ya sea físicamente o de manera moral. Es esto lo cual mueve la historia hacia adelante, la hace avanzar, dado que nos obliga a tomar decisiones por más difíciles que éstas sean. Sacan a luz la verdadera personalidad. Ya no vemos solo la caracterización, su apariencia física, su forma de hablar, sus gestos, sus actitudes. La verdadera personalidad se oculta detrás de la máscara de la caracterización. ¿Quién es realmente este personaje? Esto solo se puede expresar a través de las decisiones tomadas ante dilemas, que sencillamente es como la vida. Cómo elija actuar la persona en una situación de presión definirá quién es. Cuanto mayor sea la presión, más verdadera y más profunda será la decisión tomada por este personaje. La resurrección de Superman tiene sentido en el Snyder Cut, porque la liga se da cuenta que sin él, Steppenwolf es imbatible, y toman la decisión de resucitarlo, aún a pesar de que se pueda volver malo, de que pueda volver hecho un zombie, o de que todo el grupo no esté de acuerdo. Eso es desesperación. En los momentos difíciles, la liga toma una decisión desesperada. Cyborg toma la decisión de meterse dentro de las cajas madre, aún a pesar de que le cueste la vida. Esto es, que no tiene nada para perder. Batman toma la decisión de que sigan, sin importar lo que pase con él. Muestra su intento de redención ante lo sucedido en Batman vs Superman. Cada uno deja ver su lado oculto ante las decisiones que tiene que tomar. Y no solo esto, sino que aún habiendo tomado todas estas decisiones difíciles, es el antagonista quien termina triunfando, porque las cajas se sincronizan y el planeta con todos ellos terminan muriendo. Es este conflicto que termina llevando la historia hasta su límite y a un clímax brillante y satisfactorio. Flash volviendo en el tiempo para poder solucionarlo.
Entonces, ¿qué es lo que hace que en una misma película podamos tener dos versiones tan distintas de un mismo villano? Una buena motivación hace que pasemos de un personaje que es un hombre malo, que hace cosas malas porque, bueno, es el malo, o alguien que, al igual que nuestros héroes, tiene un deseo, tiene una necesidad y persigue un objetivo, haciéndolo más fuerte y al mismo tiempo haciendo a nuestros héroes más fuertes. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y comenta cuál es tu villano favorito, así podemos hacer un análisis de él dedicado a tu comentario. Mi nombre es Iván y me atrapaste, es cine.